Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estamos otra vez reunidos, ya prácticamente como todos los viernes. Es un lindo encuentro el que tenemos de Almer los viernes a esta hora, con todos ustedes y con tan excelentes y agradables compañeros de Latinoamérica que van a estar con nosotros durante esta tarde. Como saben, esta es la visión latinoamericana de la medicina reproductiva en tiempos de COVID-19, y Almer, en estos últimos 4, este va a ser el tercero sobre este tema, decidimos hablar sobre todo lo que son barreras y cómo hacer para derribarlas. Por eso se llama Derribando Barreras hacia una nueva realidad. Y en esta tarde, el tema que vamos a desarrollar es un tema bastante político. ¿Por qué? Porque nos interesa saber qué es lo que pasa en Latinoamérica con respecto al rol del Estado, de los gobiernos y de las sociedades científicas frente a esta situación y a esta pandemia. Espero que estén todos bien. Me da mucho placer invitarlos a participar acá y les agradezco mucho que estén presentes. Y también agradezco mucho a las diferentes, a las dos industrias que siempre nos están acompañando en estos encuentros, que son Ferring y Merck, y también a la compañera con la cual estoy compartiendo esta coordinación, que es Martina Carro, que seguramente en un rato ella va a participar también en esta presentación. Antes que nada antes de comenzar con la conferencia, simplemente es un pequeño anuncio. Nosotros estamos acompañando desde Almer a las dificultades que la pandemia y las cuarentenas han producido, y por eso estamos nombrando a socios de Almer sin necesidad de que haya un fee o un dinero de por medio. Por lo tanto, están todos invitados. Y también les quería comunicar que, debido también a esta situación, la Asociación Mexicana de Medicina Reproductiva, que hace un congreso anual el 12, 13 y 14 de agosto, le ha otorgado una serie de becas al Almer, que Almer decide entonces entregárselo a los socios. Por favor, contáctese con Claudia Ulloa, que con mucho gusto va a poder activar todo este tipo de situaciones. Bueno, no quiero excederme en esta entrada, simplemente quiero invitar a la primera conferencia va a ser efectuada por el profesor Newton Busso. Él nos va a hablar específicamente sobre este tema, sobre el rol del Estado y de las sociedades científicas. Newton es un muy reconocido profesor de Brasil, él es de San Pablo, es profesor del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Santa Casa de San Pablo, también es el jefe del sector de infertilidad en reproducción asistida, y es expresidente de Almer. Tiene una larga trayectoria, no solamente como profesional reconocido, sino como un gran amigo. Así que, con todo gusto, les presento a Newton. Gracias, Esther. Es un placer y que mis primeras palabras sean de felicitación a Pablo Valencia y a Esther Pollack por estos encuentros, 7º encuentro hoy, y que todos eres excelentes. La conducción de Almer este año me parece muy importante y dinámica, trazendo informaciones que todos otros aprovechamos. Lamentablemente yo no voy a hablar, o felizmente yo no voy a hablar en español. Yo creo que felizmente yo voy a hablar en portugués, mas mis diapositivas están todas en español y voy a intentar hablar despacio durante los 20 minutos que yo tengo. Voy a compartir la tela.
compartilhar. Aqui. Muito bem. Esta é a faculdade que Esther Pola, que é minha amiga há pelo menos 30 anos, falou de onde eu trabalho. Este é o Hospital Central de la Santa Casa de São Paulo, e uma foto de há mais de 100 anos, o siglo XIX, e pode ver o coche aqui com os trabalhos, quando de sua fundação, e hoje é a mesma, do mesmo edifício, do mesmo prédio, há 2 par de anos atrás. Muito bem. O que me coube falar nesse 7º encontro foi sobre o papel do Estado e das sociedades científicas, e eu creio que em apoio a que todas as clínicas, o apoio que todas as clínicas precisam para poder exercer aquilo que a gente vem fazendo há muito tempo. E só lembrar a importância disto hoje, já que a América Latina tem mais do que 25% dos óbitos e é um novo centro da pandemia, fazendo com que essa importância se torne muito maior em todos os níveis e seguramente também dentro das nossas clínicas, por vários motivos. Na América Latina, o que a gente tem é isso, 27% dos óbitos do mundo estão na América Latina, fazendo com que a gente tenha uma taxa de mortalidade quase de 32%. E 5 países aqui na América Latina superam essa taxa de mortalidade de 32%, sendo o maior número o Peru, seguido do Chile, em seguida o Brasil, México e, por último, aqui o Pablo Valência, que tem a menor taxa, no Equador, a menor taxa de mortalidade. Isso faz com que a atuação das clínicas nesse sentido seja importante, porque nós temos que lidar com essa realidade e colocar dentro das nossas clínicas a menor chance possível, ou de que essas mulheres adquiram ou tenham o Covid, ou, o que é mais importante, que limita o nosso tratamento. Ou seja, é a situação dos embriões, é a situação da transmissão vertical, é a situação da Covid-19 numa mulher eventualmente grávida. Falando das associações brasileiras, nós temos 3 associações que militam nesta área de reprodução assistida, que são o Pronúcleo, que é uma associação de embriologistas, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, esta mais antiga delas, com mais de 70 anos de existência. Então, são essas sociedades que nos representam e que trataram de colocar normas que foram atendidas pelo governo. A importância da sociedade é essa interlocução e esse diálogo com as entidades governamentais para que não houvessem limitações importantes e que essas limitações, quando houvessem, fossem de ordem médica, tanto em relação às mulheres que vão tratar, como em relação à disseminação da doença. O Pronúcleo, que é a Sociedade de Embriologistas, publicou esse manual de biossegurança, que serve de orientação a todas as clínicas em relação a que atividades, como elas devem desenvolver essas atividades dentro daquilo que nós entendemos como o mais seguro possível. A SBRA publicou uma coletânea de trabalhos, o número de trabalhos em relação à Covid-19 é absurdo, né? E a gente nem sempre consegue diferenciar o que é uma publicação de um caso isolado, o que é um grupo de pacientes, o que é uma revisão, se é que pode haver uma revisão importante nesse sentido. De qualquer maneira, nós temos aqui uma publicação que serve de referência, já começa a ficar ultrapassada, porque o volume de publicações ele cresce dia a dia. E o órgão governamental que regulamenta as nossas atividades é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que tem um número enorme de tarefas, né, e de braços em relação a tudo que diz respeito à saúde, à vigilância sanitária. E dentro daquilo que está ligado à nossa área, ela estabelece as regras de controle e funcionamento das clínicas, ela faz a inspeção e o controle dos insumos que nós usamos e das drogas, diz o que pode e o que não pode ser importado em termos de equipamentos médicos, então tudo que nós temos dentro da clínica tem que ter aprovação da vigilância sanitária e também tem regras claras sobre a importação de gametas, tanto óvulos quanto espermatozoides. Ou seja, e o que é importante em relação a esse relacionamento é que o que a sociedade discutiu com os médicos e entendeu como adequado
com algumas restrições que todos nós podemos fazer, que são particulares, a Anvisa atendeu. Quer dizer, as normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária, que é um órgão governamental, segue aquilo que as sociedades médicas propuseram como orientação para que a gente ou parasse e o que a gente faz agora neste momento de retomada das atividades nas nossas clínicas. E a Anvisa também publica um relatório anual, já faz 13 anos, que chama Cisêmbrio, onde mostra qual é o número de clínicas que tem no país e como elas estão espalhadas no país, aonde existe uma concentração maior, aonde está menor. Isso é importante à medida em que os momentos epidemiológicos das regiões no Brasil, que é um país continental, eles são diferentes. Então, nós temos situações graves em algum local e não tanto em outros, e divididos em 183 clínicas, sendo que 1/3 dessas clínicas, elas estão em São Paulo. Nós temos, acho que, dois estados só, eu acho que é o Acre e Rondônia, são 2 estados, um no norte e outro no centro-oeste, que não tem clínica, todos os outros estados têm, e estão concentrados nos países que estão na região, no litoral do Brasil. E também serve para que a gente consiga entender como é a evolução dos ciclos no Brasil. Desde 2012, nós vimos aqui um número crescendo, a uma ordem de mais de 10% ao ano, e, de repente, nós temos aqui uma estabilidade num patamar inferior ao que vinha crescendo. E aí a gente vai saber o que aconteceu nesse período. Nós tivemos 2 situações importantes. Uma situação econômica, onde essa situação econômica ruim para o país acabou no impeachment da presidente, e o outro uma situação de uma epidemia de Zika vírus, que limitou nossos tratamentos. Então, explica aqui a queda muito grande, né? Porque se tivéssemos mantido a curva ascendente aqui, nós teríamos quase 40 mil e caímos a 33 mil. E há uma retomada em 2017 e 2018, num crescimento semelhante ao anterior. E em 2019, provavelmente a situação econômica, a situação política do país se refletiu nos nossos ciclos, que subiram, mas subiram 2%, diferente dos 10% que subia antes do Zika vírus. Importante, sim, importante porque em 2020, quando tivermos o relatório de 2020, a gente vai saber qual foi o tamanho do estrago, qual foi o tamanho do problema que nós tivemos em relação ao coronavírus do ano de 2020 e deve se traduzir no número de ciclos que serão realizados e que nós, no ano que vem, teremos noção de qual foi o tamanho desse problema. Muito bem. Aqui a América Latina, só para mostrar que esse é um registro da rede latino-americana, há uma defasagem aqui, nós tínhamos dado 2019, da rede ainda de 2017, o Brasil é o país que mais faz ciclos em números absolutos, mas se nós formos ver em relação à população, o Brasil cai para 7º lugar, passa primeiro aqui a Argentina e Uruguai em ciclos iniciados por 1 milhão de habitantes, mostrando que existe uma diferença regional aqui. Bom, diante de tudo isto, o que nós precisamos saber é assim, o que se reflete nas nossas pacientes. O que as nossas pacientes buscam e qual é o número dessas pacientes. Isso vai se refletir daqui para frente. A gente teve um momento em que houve uma pausa, uma parada dos tratamentos, que foi no mês de março e abril. E aí, as pacientes estão interessadas? A gente está interessado? Fui ao Google, como eu sempre vou, para pesquisar algum assunto do qual eu tenho que falar. Pesquisei coronavírus, um número incrível de 3 mil milhões de resultados para coronavírus. Para a Covid-19, maior ainda, 5 mil milhões, 5 bilhões de citações. Mas o que nos interessa é levar isto às nossas pacientes. Então, aqui a gente tem coronavírus e IVF, 22 milhões de citações, Covid-19, 30 milhões, são as palavras de Google mais procuradas, que a gente já faz outras pesquisas em relação a isso, e reprodução assistida a menos, mas mesmo assim 2 milhões de citações. E o que mostra isso? As pacientes estão interessadas em saber qual é o comportamento das clínicas de fertilização, das clínicas de reprodução, diante desta pandemia. Vai ser fechado? Tem problema? Os embriões podem ter problema? Que cuidados que devem ser tomados
para que elas possam fazer seus tratamentos. Então, essas buscas provavelmente reflitam a expectativa e a ansiedade das nossas pacientes em relação às clínicas. Então, o que nós temos assim, é uma pandemia que começou há alguns meses, tínhamos alguns desafios, entendendo os desafios, nós temos que enfrentar esses desafios e passar por uma outra fase que é de adaptação a uma nova realidade. O mundo não será mais o mesmo. Nós teremos um mundo AC, antes do corona, e um mundo DC, depois de corona. As situações serão diferentes e a adaptação vai ter que haver em todos os setores da sociedade, não só nas nossas clínicas. E quais são os desafios que nós enfrentamos lá atrás? Primeiro, entender o tamanho desse problema, o tamanho do inimigo, porque nem a Organização Mundial de Saúde entendia, no fim eu vou falar um pouco, em umas situações de críticas em relação ao que nós ouvimos lá atrás, porque a Organização Mundial de Saúde também não tinha claro qual era o tamanho do problema e fez pronunciamentos absolutamente inadequados, talvez por ignorância, talvez porque não havia como prever. Felizmente, não somos nós que decidimos esta política de saúde no mundo, mas, de qualquer maneira, entender o tamanho, para a gente, era fundamental. E saber em que proporção este problema, que atingiu a população como um todo, em todos os setores, nada escapou, de como ela afetava nossas clínicas, de qual era o envolvimento das clínicas de reprodução assistida causado por esta pandemia. E passava por isso saber os riscos para os embriões, e a gente não sabia. As mulheres, numa fase inicial de gravidez, não tinham esse diagnóstico, não havia uma evolução para a gente saber se isto era como o Zika vírus, que levava a alterações graves do embrião, e ultrassom em fases iniciais já mostrava esse comprometimento do sistema nervoso central, mostrando que claramente que o Zika vírus comprometia, tinha um fator em relação à embriogênese. A gente não sabia isso e ainda continua não sabendo. E que repercussões tem isso para a mulher na gravidez? Ela é mais suscetível, mais sensível, aumenta o risco ou aumenta a morbidade dessas mulheres grávidas se elas tiverem coronavírus, se tiverem Covid-19 durante a gravidez? As coisas parecem um pouco mais claras hoje. Elas são tão atingidas quanto o resto da população, mas parece que nas grávidas existem um número grande de publicações de série de casos. Não há uma revisão que permita a conclusão final, mas parece que elas têm alguns fatores que podem piorar a doença e não ter mais facilidade de ter a doença. E o desafio era adequar a clínica à realidade do momento. Veja, você tem uma clínica com 100 casos por mês e no mês seguinte você faz 0, os custos de abrir a clínica são os mesmos e o ingresso é nenhum. Então, havia a necessidade de entender esse momento, de saber de como lidar com esse momento, porque se isso persiste alguns meses, a clínica vai à falência, se a clínica é uma clínica só de reprodução. Então, esta preocupação de adequação das clínicas à realidade daquele momento era fundamental para a sobrevivência das clínicas. E adaptar a clínica, a primeira coisa, assim, nós temos que dar condição de continuar o tratamento, de continuar funcionando. Tem clínicas no Brasil ainda paradas até hoje. Acredito que em alguns lugares da América Latina também. Clínicas que, pelas dificuldades do diagnóstico, pela dificuldade dos exames sorológicos ou mesmo do PCR, não tem condição de avaliar, tem clínicas paradas no Brasil, desde o início da pandemia. E o que nós entendemos é que as clínicas deveriam estar preocupadas com o risco de transmissibilidade do vírus, do SARS-CoV-19. Essa era uma preocupação importante, quer dizer, nós vamos colocar, e talvez seja a preocupação daqueles milhões de pessoas que acessaram o Google para buscar informações a respeito do coronavírus. O problema de estar dentro de uma clínica ou dentro de qualquer serviço de saúde, as pessoas aqui no Brasil não iam a pronto-socorro, de medo de se contaminarem, e morriam em casa de infarto do miocárdio, de AVC, de outras doenças que poderiam ser, isso tem alguns casos sendo pontuados, de gente que morria em casa e não ia ao pronto-socorro. A mesma coisa talvez acontecesse com os laboratórios e também com as clínicas de reprodução, o medo de se expor uma situação em que poderia ser postergada e a uma clínica. Então, a preocupação inicial das clínicas deveria ser de tornar essa clínica uma clínica corona-free, ou seja, com riscos diminuídos.
Outro problema importante de enfrentamento é assim, como prever o número de procedimentos? A gente trabalha, não fazemos estoque para os nossos provedores, né? Nós compramos insumos, principalmente, e material de uso imediato, agulha, catéter, por um determinado tempo, né? E insumos, como meio de cultura, têm uma validade. Não vou comprar quantos? Vou comprar para o mesmo número que fazia antes? Claro que não. Mas qual é esse número? A gente não tinha ideia, né? As clínicas não tinham ideia de como isto ia se desenvolver. Consequentemente, há a necessidade de um reajuste econômico e financeiro, né? Com o mesmo custo de funcionamento da clínica e com ingresso perto de zero, né? Vai ao banco, vai buscar empréstimo, como é que faz? Algumas situações teriam que ser resolvidas de imediato. O Pablo já falou, foi o que aconteceu aqui na clínica, a redução do número do staff ou a redução da carga horária. Colocar em home office aqueles funcionários, aquele pessoal do staff que poderia ser colocado, dar férias para um outro grupo. E aqui nós tivemos uma colaboração importante do governo. O governo permitiu que nós reduzíssemos a carga horária dos nossos funcionários sem demiti-los em até 50%. E era possível, como o Pablo falou, trabalhar em turno. Mais um fator importante, o governo, você reduzia, pagava o salário pela metade e o governo complementava o salário dos funcionários que ganhassem até, eu acredito que o nível era de R$ 3.500 por mês. Então, o funcionário não tinha comprometido o seu salário, era reduzido o tempo deste funcionário na clínica e nós tínhamos uma carga de despesas com o pessoal, com todos os funcionários reduzidos à metade. Isso ajudou e bastante, e a contrapartida do governo era a preocupação com o desemprego, então você assegurava a esse funcionário, ao tempo que a carga horária dele foi reduzida, que ele não fosse dispensado assim que as coisas voltassem a um novo normal. As clínicas têm que reavaliar os contratos com provedores e com aluguéis, e discutir os custos de todos os meios e até discutir prazos de pagamento com os fornecedores, o que fica muito difícil porque todos os nossos meios são dolarizados e o dólar disparou. Então, era uma negociação muito difícil para todas as clínicas no Brasil, mas, de qualquer maneira, o problema não era de uma clínica, o problema era um problema generalizado, porque todas as regiões do país tinham sido afetadas pelo coronavírus. Uma em maior escala, outras em menor escala, mas todas afetadas. Muito bem, essa parte de enfrentamento não terminou ainda, né? Nós continuamos agora no misto desse enfrentamento e de uma adaptação à clínica à nova realidade. E o problema maior é esse, é uma nova realidade que a gente não tem claro qual vai ser. Vai ser uma realidade com um número reduzido de casos, vai ser uma realidade onde o número vai ser reduzido e muito, vai ser uma realidade onde as pessoas agora começam a se preocupar porque aquelas que estavam pensando se queriam gravidez ou não ficaram assustadas e agora vão querer realmente se engravidar, não esquecendo a pandemia e procurando objetivos de vida, que entre eles é ter filhos, principalmente as pacientes inférteis, e principalmente aquelas pacientes que são as maiores, que têm uma idade mais avançada, em termos reprodutivos, né? Nós estamos falando de mulheres com 38, 39, são jovens de 40 anos, mas que estão numa fase reprodutiva que há já um comprometimento em relação à sua chance de engravidar. Então, essa adequação é um desafio, também continua sendo um desafio, a adequação da clínica a uma nova dimensão, a uma nova forma, a uma nova realidade nos anos DC, depois do corona, que será seguramente o ano que vem. É o primeiro ano 1 DC. E passa, evidentemente, pelo problema econômico. Mas também vai passar pelo problema econômico não só da clínica. Eu acho que a população tem um problema econômico. A insegurança em relação ao trabalho, a insegurança em relação a uma nova forma de trabalho, que provavelmente vai criar empregos e vai criar desempregos. A gente não tem a capacidade de avaliar isto, porque essa possibilidade desta reunião que nós estamos fazendo também é a possibilidade de muitos dos funcionários, muitos dos empregados das clínicas trabalharem em home office. E talvez isso seja mais produtivo e haja uma redução do número de empregados.
ou talvez isso seja mais produtivo e há um incentivo nesse sentido. É uma resposta que nós não temos. Nós temos que nos preocupar de tentar reduzir o custo dos tratamentos, quando for possível, para as pacientes, para que elas tenham acesso, e uma possibilidade, as clínicas que não fazem, né, vão começar a fazer, quer dizer, habilitar os pagos a prazo, dividir o tratamento em parcelas que são pagas mensalmente. Essa é uma estratégia que provavelmente muitos vão adotar. Aqui é uma carta da Rede Lara, não vai uma crítica objetiva, não sei se tem alguém da Rede Lara assistindo, mas assim, é uma carta que lamenta o que aconteceu, que fala que nós devemos nos preocupar com os vizinhos, com os amigos, com os conhecidos e até com os desconhecidos, quer dizer, é uma carta de apoio, uma carta de, assim, vamos lá, né? O mundo não vai acabar, né? Força que vai melhorar. Tá? Quando eu acho que, assim, na minha situação de clínica, eu gostaria de ter protocolos estabelecidos, eu gostaria de ter condutas claras em relação ao que eu devo fazer numa clínica isolada. Talvez eu seja privilegiado, porque estou dentro de São Paulo, né? Com uma comunicação muito grande com todas as clínicas e com um relacionamento direto e com acesso à informação nacional e internacional. Mas se eu pego uma clínica que está no interior de algum, não vou citar o estado, mas no interior do estado, de qualquer estado, e o colega está sozinho lá, ele tem que se valer das sociedades. Ele tem que valer das associações, por isso eu acredito que foi colocado o papel das associações médicas. Talvez não seja importante para a Esther, ela tem outros meios de acesso, para nenhum dos senhores que estão assistindo, para mim talvez não, porque tem acesso à informação, mas nós temos que pensar que o Brasil é continental, muitos dos países dos senhores, a Argentina também, né? Chile é um país longo, né? Deve ter extremos aqui, né? Então há necessidade de que alguém tenha uma orientação, que é o papel que eu entendo das sociedades. Né? Eu peguei só um trecho, além daqueles que eu falei, né? Que, assim, que é de apoio, né? Que é assim que a Rede Lara sugere que as clínicas realizem uma preparação ativa e intensa das equipes de trabalho. Qual é essa preparação ativa e intensa? Como eu faço isso? Que equipe é se eu tenho um só? A minha clínica é pequena. Que parâmetros, aí mais, que os parâmetros de segurança, os controles de qualidade se intensifiquem. De que maneira? Então, eu acho que talvez tenha faltado aprofundar isto que foi colocado aqui. E talvez seja um meia-culpa até da Almer. Talvez ela tivesse que assumir o protagonismo de fazer isso para a América Latina. Estabelecer protocolos claros, rígidos, baseado na experiência de cada um dos senhores e na minha, na nossa aqui de São Paulo, do Brasil, para estabelecer protocolos para aqueles que estão em lugares longe e não têm acesso a essa informação. Talvez foi uma oportunidade que a gente, nessa autocrítica, porque eu me incluo nela, a gente devesse até ainda estar em tempo de pensar, de juntar todos os protocolos e oferecer alguma coisa mais palpável. E a Esther estava falando no começo, trazer associados, talvez seja uma forma de trazer associados, assim como são esses encontros, que eles repercutem, que eles são importantes. Muitos colegas têm aqui a fonte de informação. A mesma coisa eu falaria nessa nota conjunta que foi publicada pela Rede Lara e subscrita aqui por algumas sociedades da América Latina. Muito poucas, não sei quantas existem. No Brasil, as 3 estão aqui, que é a SBRA, Pronúcleo e SBRH. Tem a Sociedade Argentina de Medicina Reprodutiva, tem a Sociedade Argentina de Embriologia Clínica, nós temos a Sociedade Uruguaia e nós temos os centros, a Associação de Centros Colombianos. Mas a América Latina não tem só esses países aqui, não tem países muito importantes e que não subscreveram essa nota conjunta. Não sei se o problema é político ou não. De qualquer maneira, a Rede Lara publicou em conjunto com as notas. Por isso que eu não disse os outros pareceres anteriores, porque finaliza neste, e este é o que vale no que ele escreveu aqui, from now on. Daqui para frente é isso que vale. E, se a gente for ler, ela considera que situações epidemiológicas distintas no mesmo país. Isso faz com que, Esther, se eu estiver além do meu tempo, por favor, você pede para eu parar. Situações epidemiológicas distintas no mesmo país, daí aquilo que eu disse que é importante de considerar uma informação que seja flexível, que haja uma adaptação. Só para ver aqui no Brasil, olha só a curva de São Paulo, e olha aqui a curva do Distrito Federal. Quer dizer, nós estamos a 1000 quilômetros de distância daqui até Brasília. E olha a diferença, então não dá para estabelecer uma política
que seja a mesma para todos os estados, assim como em outros países. Para ilustrar o que eu falei, aqui no Brasil, não interessa a incidência por 100 mil habitantes, porque depende de quantos exames eu faço, então essa colocação aqui da Secretaria de Saúde não tem sentido, né? Mas a taxa de mortalidade tem. Nós temos aqui no Sul 14 de taxa de mortalidade e temos no Norte 63, quase 5 vezes mais. Estabeleça uma política para todo mundo? A mesma política? Não, tem que ser flexível. Aí a importância que nós demos às colocações das sociedades que colocaram situações que são flexíveis. Tá? Então, ela reconhece que os centros de reprodução assistida na América Latina estão retomando suas atividades. Há a necessidade de priorizar casos individuais, estou repetindo aquilo que todos os senhores já sabem, câncer, baixa reserva, idade. Que idade? Qual a idade? Né? 37 priorizo, 38 priorizo, 36 priorizo, quer dizer, não está muito bem definido. Pacientes com riscos irreparáveis, aqui entendo paciente com câncer de ovário que vai operar, paciente com câncer de colo ou com endometriose grave, mas aqui está a válvula de escape. Tá? Coloca que estabelecer a retomada desses ciclos depende de uma relação médico-paciente baseado na evidência científica. Então, deixa por conta do médico e da paciente decidirem se o tratamento deve ser colocado agora ou se deve ser postergado. A colocação de manual procedimentos específicos para a pandemia, nós temos um manual do Pronúcleo, consentimento informado todos nós temos, mas é um específico, e tem que constar nesse consentimento, evidentemente, se transfere ou não se transfere. O paciente tem que entender os riscos, ou entender os riscos não, entender a nossa ignorância em relação aos riscos de uma gravidez nessa época. Coloca que PCR e sorologia depende da disponibilidade. Se depende da disponibilidade, não adianta escrever, né? E aí está aqui, ó, paciente com testagem. Se vai fazer testagem, mais que a metade do país aqui não consegue fazer testagem porque as respostas demoram não sei quanto tempo em locais longe dos grandes centros. E, para finalizar, Esther, não vou gastar mais que 2 minutos, para falar do que disse o senhor Tedros Adhanom Ghebreyesus, que é o diretor-geral da OMS. Ele é um político e exerce essa função. Ele dizia lá atrás que o governo chinês deveria ser felicitado por medidas extraordinárias tomadas para contener a epidemia. Nosotros tendríamos muchos casos fuera de la China, probablemente muertos también, si no fuera el esfuerzo del gobierno chino. Y la China estableció en principio un nuevo estándar para responder a los brotes. Y la OMS continúa confiando en la capacidad de la China de controlar el brote. Gracias a los esfuerzos de chinos, el número de casos en el resto del mundo hasta ahora se ha mantenido relativamente pequeño. Y no mostrar para el señor Tedros 700.000 muertos 4 meses después de su declaración. Era un desavisado. O no había como prever, yo no lo sé, no me cabe este julgamento. Mas me cabe dar los conselhos al pueblo, la OMS del tiempo de hace 100 años. Evitar aglomeraciones, principalmente a la noche, y no hacer visitas. Y las personas mayores deben aplicarse con más rigores cuidados. Lo avisaban las pacientes. Y la orientación de OPAS y OMS para el uso de mascarillas. O uso de mascarillas não é necessário para as pessoas que não estão com dispneia, com distúrbios respiratórios. 100 anos atrás, todos usavam mascarillas, incluido el perro. Muy bien. Gracias por me escucharem. Eu vou cumprir o que eu havia prometido para Esther, Martina, Lídia e Cláudia. Eu vou poner La Garota de Ipanema por 30 segundos mais, se me permitem. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Moça do corpo dourado do sol do Ipanema, o seu balanço. Gracias, doctor Busso. Gracias. Gracias por tan interesante presentación. No hay problema. Fue tan interesante y tan real que fue magnífico escucharlo. Y sobre todo el regalo final que nos hizo.
Estamos muy agradecidas por eso. Bueno, nos queda ahora la otra parte, muy interesante también, que es nuestra discusión. Para esto hemos invitado al doctor Pablo Valencia de Ecuador, al doctor Guido Parra de Colombia y a la doctora Lidia Cantú de Uruguay. Les voy a contar, o les voy a recordar, porque todos seguramente lo conocen. El doctor Pablo Valencia es nuestro director de ALMER, es médico ginecólogo, especialista en reproducción humana, director del Centro Ecuatoriano de Reproducción. El doctor Guido Parra, que es expresidente de ALMER y expresidente de ACSER, es director científico del Instituto de Reproducción Humana Procrear de Barranquilla, Colombia, y es médico también ginecobstetra. Y la doctora Lidia Cantú, que es doctora en medicina de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, es directora del Laboratorio de Reproducción Asistida certificada por la Red Lara, directora del Laboratorio de Embriología del CEM desde el año 93 hasta la fecha, adjunta a la Dirección General del Laboratorio Fertilab, y fue directora regional de Red Lara Argentina, Paraguay y Uruguay durante el periodo 2013-2017. Les agradecemos muchísimo a ellos que estén con nosotros. Les cuento además a todos los que están del otro lado, como nos interesa mucho compartir esto con ustedes, vamos a lanzar, o van a ver en la pantalla, una encuesta que tiene 4 preguntas, y van a ver que tienen 3 opciones cada uno. La idea es que cada uno las vaya leyendo y las vaya contestando, y al final de nuestra discusión, que va a coordinar la doctora Pollack, vamos a releer los resultados. Le paso la palabra a la doctora Pollack. El micrófono, Cuca. Está desligado el micrófono. Está apagado el micrófono. Ahora está bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, les decía, ¿no? Muchísimas gracias por estar. Ya se juntó más gente que están escuchándonos. Las preguntas van dirigidas a todos nosotros, a todos los que estamos acá, y los vamos a ir charlando un poco. Nos interesaría saber lo siguiente. Por ejemplo, a ver, vamos a preguntarle a Lidia Cantú. En tu país, ¿el Estado ha estado a la altura de las circunstancias con relación a las parejas con infertilidad? Me refiero a las parejas, ¿cómo actuó el gobierno? Bueno, buenas tardes a todos y un gusto estar con ustedes. Bueno, es un poco difícil de contestar eso porque yo te diría primero si estuvo a la altura de la situación con la pandemia. Y yo creo que se tomaron medidas muy rápidas y efectivas al principio, que ahora se fueron dejando un poco más libres a la población y empezaron a aumentar los casos. La situación uruguaya es rara porque somos un país muy pequeño, somos 3.600.000 habitantes, por lo tanto es muy fácil de controlar. Las primeras medidas se tomaron cuando habían 3 casos de COVID positivo, y entonces fue muy sencillo, se aislaron, se buscaron todos los contactos. Uno de esos casos había de una fiesta con 500 personas, y los primeros 70 infectados vinieron de ese lugar. Y entonces se pudo hacer el seguimiento muy claro de cuáles eran las personas que estaban infectadas y sus contactos, y se aislaron. Llegamos a un punto que teníamos 19 contactos nada más, entonces en todo el Uruguay, o sea que fue bastante sencillo. Hoy estamos en 170, me parece. Con respecto a las medidas que tomaron con las parejas, dejaron liberado a los centros. En realidad fuimos los centros los que tomamos las medidas. Y bien sucedió eso, nos costó un poco tomar la decisión, porque, bueno, como todo el mundo expectantes, ¿no? El 13 de marzo, con el primer caso en Uruguay, empezamos ya estábamos viendo bibliografía de otros países, la situación de España, de Italia, de Alemania.
qué era lo que se estaba haciendo, el R, lo que publicaba ASRM, y teniendo en cuenta esas cosas empezamos a disminuir nuestro número de casos, a punto tal que nosotros el 5 de abril tuvimos el último caso, y lo que decidimos en ese momento fue solamente terminar los que teníamos empezadas las estimulaciones. Y del 5 de abril al 15 de mayo no trabajamos, se cerraron todos los centros. Pero fue una decisión que fue tomada por los centros, porque, no sé si saben, nosotros tenemos un servicio de salud que es un Sistema Nacional Integrado Único de Salud, donde todos los uruguayos tienen derecho a la asistencia, y tenemos una ley de reproducción asistida, donde todas las personas con algunos requisitos, ¿verdad? No todas las personas, sino las mujeres menores de 40 años con infertilidad, se asisten por el Fondo Nacional de Recursos, y es el Fondo Nacional de Recursos que paga sus tratamientos en base a un escalafón, y ellas no es que todas tengan un copago cero, sino que dependiendo de sus ingresos es el copago que tienen. Pero va desde copago cero, o sea, no pagan nada y tienen todos los servicios de reproducción humana, o depende de los ingresos, tienen que copagar algo. Ese fondo, el Fondo Nacional de Recursos, no emitió ningún comunicado a los centros diciendo que teníamos que suspender la actividad. Más bien que se mantuvo abierto a la decisión de los centros. Nosotros aquí somos solo 3 centros, y bueno, se decidió parar con la actividad y después retomarla después del 15 de mayo. Hasta el 15 de mayo lo que hicimos fue solo cosas administrativas, ¿verdad? Donde se podían inscribir nuevas parejas para hacerse tratamientos en Fondo Nacional de Recursos, pero no lo hacíamos porque las clínicas no lo hacían. Bien. O sea que en realidad el Estado no nos impuso nada, y es un poco el estilo de este gobierno, ¿verdad? Donde dejó muy liberado a las personas, pero se logró que los uruguayos respondieran. Entonces el aislamiento social voluntario fue muy, muy acatado, y por eso llegamos a un punto que tenemos 19 casos, y al día de hoy tenemos 35 muertos nada más, ¿no? Sí, realmente Uruguay es un ejemplo para la región. Nosotros compartimos un río, que es el Río de la Plata, y miramos a Uruguay con mucho respeto, y apreciamos mucho la postura gubernamental que ha tenido en general para el manejo de la pandemia. Ustedes saben que vuestro presidente estuvo de paseo por la Argentina y lo queríamos raptar para nosotros, pero bueno. Ay, se lo pueden quedar, Lula. Se lo pueden quedar. Bueno, sí, hacemos un cambio. Yo te lo regalo, estuvo muy bien todo esto, pero bueno. Bueno, justamente tuvo muy buena aceptación todos los planteos y todo el modo. Es un ejemplo para muchos países de Latinoamérica, pero bueno, hay que ver la interna, hay que vivirla ahí. No, lo dije, pero creo que lo que hay que rescatar mucho es cómo se comportó la ciudadanía, porque en ningún momento la cuarentena no fue obligatoria. Lo que sí se hizo fue cerrar las escuelas, se tomaron medidas, por eso yo dije, las primeras medidas que se tomaron fueron muy acertadas y muy tempranas. Y al principio no se hacía demasiados chequeos, pero hoy en día estamos creo que se llevan hechos 110.000 hisopados por PCR, y creo que para una población de 3,5 millones de habitantes es una alta incidencia, y sobre todo porque se está haciendo un seguimiento por parte del Ministerio de Salud Pública de los focos. Por ahora prácticamente han habido excepciones de pacientes que aparecieron infectados que no se sabe de dónde viene el foco. O sea, se siguieron los clústeres y de esa forma lo que se pudo controlar. O sea que obviamente la gestión ha sido buena. Gracias, muchas gracias. Guido, ¿cómo fue la postura del Estado con respecto justamente a esta situación? Específicamente hacia las parejas de infertilidad, ¿tuvo algún tipo de postura o no tuvo ninguna postura el gobierno de Colombia? Yo creo que el hecho de conocer con anticipación de China el aviso de que había esa epidemia, y después de la OMS dio por lo menos acá a Latinoamérica y específicamente en nuestro país 2 o 3 meses para que hubiera algo de preparación con respecto a ello.
Y creo que el gobierno, pues en la medida en que se fue preparando, ninguna preparación es ideal. Uno siempre quiere que sea mucho mejor de lo que pasó, pero cuando uno pone el espejo retrovisor, pues uno puede decir, hubiéramos podido hacer esto mejor o esto peor. El gobierno tomó medidas autoritarias, sí, tomó medidas de cuarentena, tomó medidas de aislamiento, separadas muchas veces por partes, diferente la zona central del país a la zona periférica, y después pues fue adaptando sus medidas a cada una de las áreas. Pero específicamente para la fertilidad no hubo absolutamente ninguna medida extraordinaria. Fueron la Asociación de Centros de Colombia, que tiene 33 centros afiliados, la que comenzó a tomar medidas en inicios de marzo, muy parecidas a las de ACRM y a las de R, que era parar prácticamente todo, terminar lo que se había comenzado, y después ya hicimos un consenso en el mes de abril un poco más fundamentado, en donde nos dimos cuenta que podíamos tener una actuación mucho más positiva y mucho más comprometida con nuestros pacientes. Y es el consenso el que mencionaba Newton en su charla. Así que esas medidas que hemos comenzado a hacer por parte de la asociación nos ha permitido volver otra vez a reactivarnos, no en la forma total, obviamente, pero sí por lo menos avisora un horizonte adaptándonos a esta curva y a este vaivén de subidas y bajadas. Claro. También el gobierno nos han ayudado en alguna manera a los centros porque han permitido flexibilizar el salario, llegar a acuerdos con los empleados, acuerdos que son legales siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. Ha creado un programa de apoyo al empleo formal, donde se reduce la posibilidad de pagarle el salario si usted es capaz de demostrar que en su centro o en su servicio o en su almacén tiene una reducción de más del 20% de sus ingresos, comparados con lo que pasó en enero y febrero. Entonces, el gobierno apoya el 40% de ese salario mínimo a esas personas. Obviamente los centros no tenemos muchas personas de salario mínimo, porque la mayoría pues, tenemos personas especializadas y eso no nos cobija en un 3 o en 2 casos, pero ayuda en algo, al menos a eso. Ha apoyado ahora en junio el pago de la prima, también, que son pequeños alivios para nuestros centros de fertilidad. Pero creo que jamás hemos tenido una crisis como lo que ahora está pasando en este momento, una crisis financiera, una crisis sanitaria y una crisis social como la que tenemos en este momento. Y hay que adaptarnos a ese cambio. Perfecto. Y decime, Guido, concretamente en Colombia, ¿el gobierno tuvo algún tipo de financiamiento hacia los centros de fertilidad? En absoluto. Aquí hay una ley que se aprobó hace un año ya acerca de que los servicios de fertilización in vitro iban a ser apoyados por el Estado, pero eso no se ha reglamentado, por consiguiente no está vigente. Todo el mundo tiene que apelar si quiere obtener algún apoyo a través de un sistema de demanda que aquí en Colombia se conoce desde el año 1991 como la tutela. Yo tutelo al gobierno para ver si me gano esa tutela y el gobierno me puede apoyar. Pero el resto, todo lo demás es particular, privado. Es privado y no hubo un apoyo del Estado en forma financiera en esta situación. Muy bien. Quería preguntar entonces cómo es la situación en Ecuador. A ver, al doctor Valencia. Sí. Si por favor nos podés comentar un poco cómo se ha portado el gobierno en Ecuador con los centros de fertilidad y con las parejas de fertilidad, si hubo algún tipo de apoyo, si nos podés ampliar un poquitito sobre el tema, o se mantuvo independiente y aparte. Ok, bueno, sí, como esta pandemia, yo pienso que a nivel mundial ningún gobierno estuvo preparado para la tremenda cosa que estamos viviendo. Específicamente para parejas de fertilidad no hay ningún apoyo del gobierno, solamente las medidas del gobierno
son como apoyo para las empresas. Es decir, el centro de fertilidad como una clínica, pues, se lo maneja como una empresa y entra dentro de la categoría de beneficios o de ventajas para la parte laboral nada más, pero para financiamiento de tratamientos de fertilidad o que sea más accesible los tratamientos de fertilidad en el sector público, pues eso no hay acá. Eso se maneja totalmente privado. Las normas del gobierno para la parte laboral, pues es, por ejemplo, que nos permite a nosotros como centros, como empresa, hacer una reducción laboral y disminución del costo de los trabajadores, que está permitido y previo acuerdo entre las partes, pero para que sea legal uno tiene que registrar eso en el Ministerio del Trabajo y por lo menos hay un año de esta ventaja de la reducción laboral de 6 a 8 horas y con una reducción del 25% de los salarios de todos los trabajadores. Pero eso es para todas las empresas, ¿no? Pero en cuanto a parejas infértiles, ningún apoyo y ningún beneficio. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Bien, Newton, ¿querés agregar algo más? Si bien fuiste muy exhaustivo en toda tu presentación, quería saber si financieramente ustedes recibieron algún apoyo y si los pacientes financieramente recibieron algún apoyo. Muy bien. Esta es una pregunta muy importante, principalmente para nosotros. El gobierno no traz nenhum apoio financeiro e nem realiza os ciclos de fertilização in vitro. Dos 45 mil ciclos realizados no país, menos de 10% são feitos pelo governo. Uma porcentagem muito pequena. Todos os outros, ou seja, 90% dos ciclos, são feitos em clínicas privadas. As clínicas hoje têm até clínicas de baixo custo, tentando otimizar o tratamento, subsidiar tratamento de pacientes sem condições financeiras para fazê-lo, mas todos os tratamentos, esses 90%, são feitos por conta do paciente. Não há essa possibilidade. Em relação à situação específica da pandemia, a situação é a mesma que já foi dita aqui, em relação ao Pablo. Não há alguma coisa específica para as clínicas de fertilidade. Há uma medida tomada em relação à economia como geral, e trata a clínica de reprodução assistida como mais um negócio, como mais uma empresa, e facilita esses acordos que existem entre os funcionários, entre os empregados e os empregadores, para que você possa reduzir para 75% da carga horária, para 55% da carga horária, sendo que até uma determinada faixa de salário, de ingressos, o governo subsidia, que está em torno hoje de mais ou menos R$ 3.300, R$ 3.400. Então, você pode reduzir a carga horária para 50%, o governo completa o salário desse funcionário e você estabelece, e isso está estabelecido enquanto dura a pandemia, só que ninguém sabe quanto dura. Já foi feito isso por 2 meses, nos meses anteriores, está sendo prorrogado, e até quando isso vai ser prorrogado, a gente não sabe. Com a responsabilidade de você não demitir esses funcionários, não mandá-los embora depois da pandemia. Você, pelo mesmo tempo em que houve esta redução e o auxílio do governo, você deve manter esse funcionário empregado. Você não pode dispensá-lo. Como a gente não sabe quanto tempo vai durar, de repente o governo suspende esse subsídio e nós temos que voltar com todos os funcionários a período integral, arcar com os custos desse salário por mais 2 meses, sem saber se o nível de atendimento, se o número de casos que vão ser retomados ao longo desse tempo vai compensar todo esse esforço. Mas, de qualquer maneira, é a situação que nós temos que viver e aproveitar esta benesse do governo neste momento que é mais difícil. A readaptação vai ter que ser feita depois. Mas pode ser que a gente reloque, traga todos os funcionários para trabalhar em tempo integral e a gente não precisa de todos eles. Por exemplo, eu tenho 10 biólogas trabalhando no meio período. Então, teoricamente, eu tenho 5. E vou precisar de 5 porque o nível eu sou obrigado a manter as 10 por um tempo que eu as deixei afastadas por conta da pandemia. Então, a resposta objetiva é: há um auxílio do governo, sim, ele é muito importante, sim, atende às expectativas no momento, mas ele não é focado para as clínicas de reprodução. As clínicas de reprodução são tratadas, e até entendo isso, não é uma crítica
a essa situação e entendo que elas devem ser tratadas como qualquer empresa. As outras empresas também sofrem, algumas até sofrem mais do que as clínicas de reprodução. Só não sei se ficou claro, nós em momento nenhum paramos de atender. Por nossa conta, nós diminuímos completamente o atendimento e só continuamos com aqueles atendimentos que haviam começado. Não há nenhuma colocação do governo e nem das associações médicas de que a gente devesse parar completamente os tratamentos. Isso não foi feito. Estamos no mês de abril e gradualmente estamos retomando aí em maio, junho e julho, o que vem, felizmente, aumentando o número de casos, mas longe daquilo que previamente a gente tinha como média mensal de tratamento de reprodução. Perfecto. En realidad, por lo que veo, hay como una unidad general entre todos los que en Latinoamérica, que existió un apoyo, ¿no?, de las sociedades científicas en general, locales y también de la región, para una serie de lineamientos. Esos lineamientos, obviamente todos los lineamientos son voluntarios, nada es obligatorio. Concordamos entre todos que pareciera ser que los lineamientos fueron útiles. Yo vi que las sociedades estaban muy activas en el principio, en los primeros 2-3 meses, y ahora están mucho más tranquilas. Es como que la euforia pasó un poco. Con respecto a la acción de los gobiernos, quizás es un poco las características también de cada país. Nuestro gobierno instauró una cuarentena en la Argentina muy precoz, a mi entender, y yo quisiera saber, para los países que ustedes que estuvieron en cuarentena y que decidieron cerrar las clínicas, ¿les pareció que fue precoz y lo harían de la misma manera en un próximo rebrote? Por favor, Pablo. Bueno, en esta pregunta en especial sí me quisiera mencionar que, como muchos de ustedes saben, pues Ecuador, y especialmente una de las ciudades más importantes, Guayaquil, fue una pandemia que sí le tocó muy fuerte vivir a la ciudad. Se desbordó el sistema de salud. El primer caso fue un caso importado de una ciudadana que vino de España. También tuvo una vida social muy agitada, lleno de fiestas, y contagió a muchos. Y pues desde que hubo los primeros casos, sí hubo tal vez un poquito lento la toma de medidas, pero una vez que ya los casos de Guayaquil empezaban a ser ya más activos y todos los días había cientos de casos, sí hubo una cuarentena obligatoria. Una cuarentena obligatoria en el mes de abril principalmente, que tuvimos que casi cerrar la clínica, hicimos 0 ciclos ahí. Tal vez alguna paciente que estaba ya en estimulación se terminó de estimular, se vitrificó, pero la cuarentena seguía. Entonces, a nivel de la población, hubo esta cuarentena que fue muy dura casi todo el mes de abril y mayo, marzo diría yo. Pero el problema es que uno tiene que salir de la cuarentena algún tiempo, porque la economía no resiste, la economía no aguanta en todos los países. Y ahorita, por ejemplo, tenemos unas semáforos dependiendo de la ciudad. Ahora es por ciudad, lo que son las medidas de restricción de la movilidad principalmente, ¿no? Entonces, el semáforo rojo, el semáforo amarillo y el semáforo verde. Las ciudades con más problemas están en semáforo rojo, son muy pocas, la mayoría están en amarillo, con muchas restricciones, inclusive con toque de queda a partir de las 9 de la noche. Entonces, ahorita ya es por ciudad. Inclusive ahora en Quito se está haciendo la semaforización por sectores de la ciudad, porque hay focos de contagio activos en diferentes partes de la ciudad. Entonces, sí, la cuarentena fue una cosa muy dura que se tenía que hacer al inicio, pero ahorita, no sé, yo creo que es difícil que otra vez sea una cuarentena absoluta. Lo que tiene que hacer el gobierno, lo que está haciendo es tratar de inculcar a la gente las medidas de bioseguridad que son obligatorias ya. Nadie puede salir sin mascarilla, están prohibidas las reuniones masivas, reuniones de más de 30 personas también están abolidas.
Entonces, regresar a una cuarentena total no creo, pero sí reforzar mucho en la población las medidas de bioseguridad y depende de cada ciudad, pues el semáforo que le corresponda según los contagios. Muy bien. Quiero hacerte una última pregunta y quiero que me respondas así bastante puntualmente. ¿Puede ser que para el gobierno ecuatoriano las parejas de fertilidad no sean prioritarias? No, no creo que sea. Lo que pasa es que no se enfocan en la pareja infértil, como que no le dan mucha importancia y manejan más las empresas normales, pero como clínica de fertilidad no le dan mucha importancia. Y una cosa yo quería aclarar aquí, que es importante, porque también se habla de las sociedades científicas acá, pues lastimosamente acá en Ecuador, la sociedad ecuatoriana de medicina reproductiva no está activa, lastimosamente justo hubo un cambio de directiva, no se han puesto de acuerdo los nuevos miembros, así que no tenemos sociedad por el momento activa, y tenemos que seguir las guías internacionales, y en eso nos bajamos mucho, en el FS, el ESRE y la ACRM. Ok, perfecto. No sociedad en Ecuador, es la diferencia con las demás que sí estuvieron muy presentes, por lo que dijeron anteriormente. Exacto. Guido, por favor, ¿podrías informarnos un poquitito si la problemática de la infertilidad es una problemática vista con simpatía por parte de los lineamientos gubernamentales en general? Sí, desde el punto de vista de la política, desde luego que sí. Desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, pues ya la cosa se complica un poco más porque la financiación para ello requiere aproximadamente de unos 50, 48 billones de pesos. Y en un momento tan crucial que anteriormente no había esa capacidad económica, ahora pues yo lo veo todavía un poco más difícil de que esto se pueda afrontar. Si se espera que en Latinoamérica para los próximos 10 años tengamos más de 100 millones de habitantes, ¿cuántos va a aportar las técnicas de fertilización in vitro o las técnicas de reproducción asistida a que estos que vengan de la mejor manera sano posible y contribuyan a poblar más sanamente nuestra población en Latinoamérica? Desde luego que políticos, partidos de derecha, de izquierda, como lo quieran llamar, están de acuerdo en el apoyo de esta enfermedad, que es la infertilidad, en tratar de solucionarla desde un punto de vista social, y ser más equitativos, que haya una mayor igualdad de acceso. Hemos hablado bastante de acceso con respecto a la fertilidad, pero la parte monetaria, la parte financiera, tiene que haber un cálculo muy preciso para que esto no caiga pues en lo de siempre, que es en el populismo, que después decimos, bueno, a todos le vamos a dar para que todo se pueda reproducir. ¿Cómo se regula eso? Si es solamente para el primer bebé, o si son una pareja que se formó, una nueva pareja que tiene 3 hijos él y 3 hijos ella, pero no pueden tener familia, entonces lo financian o no lo financian. O sea, hay muchas cosas que habría que reglamentar para poder implementar esto. Si estoy de acuerdo es que necesitamos liderazgo, y no un liderazgo individual, sino un liderazgo de las sociedades. Y por eso sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo grandísimo en apoyar en donde no haya, en incrementar donde hay y están débiles y en fortalecer donde están fuertes. Creo que la unidad de Latinoamérica a través de las sociedades de Almer, de Red Lara y de todas las demás que tienden a conglutinar en este momento al mundo, porque no habíamos enfrentado nunca una pandemia global que nos afectara a todos de esta forma, no vamos a poder encontrar una vía o un horizonte de cómo salir. Entiendo. Gracias, Guido. Bueno, vamos a continuar un poquitito con Lidia. Lidia, te quiero hacer un comentario de cómo vivimos nosotros, les comento un poco también en la Argentina. Quizás en la Argentina estamos muy acostumbrados a acatar y los lineamientos las consideramos órdenes. Entonces fue que de golpe todos se cerraron muchas clínicas, para nosotros fueron órdenes, cerramos todo. Y creo que el gran defecto que existió en nuestro país es que nos adelantamos mucho con el cierre total
debería haber sido un aislamiento, a mi entender, es una opinión personal esta, un aislamiento selectivo, es decir, aislarse las personas que tienen riesgo real, no aquellas que no lo tienen. Si hubiese sido un aislamiento selectivo, no estaríamos en el gravísimo problema económico que en este momento tiene la Argentina que enfrentar, ¿no? Yo sé que compartimos el problema de la deuda externa, lo compartimos también con Ecuador. Argentina y Ecuador está peleando todo lo referente a la deuda externa, pero dejando de lado lo de la deuda externa, con la pandemia y la cuarentena tan prolongada, realmente se afectó muchísimo la economía. Cuando reabrimos acá, los pacientes querían continuar y querían hacerse tratamiento. La realidad es que los pacientes deseaban hacerse tratamiento, pero el problema es que las financiadoras no acompañaron a los pacientes de ninguna manera. Y como existe una ley, que es una ley muy amplia, y que fue una ley que favoreció a una gran cantidad de gente, la ley argentina para gente que tiene problemas de fertilidad, el grave problema es que nunca hubo una regulación apropiada y no se pensó en la financiación. Así que es una ley grande para muchos, pero con muy poco dinero. Entonces las financiadoras se ponen muy reticentes a querer aprobar a las pacientes que necesitan fertilidad. Esta es la problemática actual que tenemos en la Argentina. Una enorme cuarentena, un gran déficit y un gran problema económico, y además las financiadoras que no quieren acompañar a nuestros pacientes. Con respecto a las sociedades científicas, nuestra sociedad científica estuvo muy presente, dando lineamientos. Algunos centros siguieron esos lineamientos como si fuesen también regulaciones de tipo legal, y otros las utilizaron como lineamientos. Y en este momento veremos qué es lo que pasa. La pregunta que quería hacer a ti, Lidia, es si en Uruguay, si bien están trabajando, etcétera, son muy pocos los casos, obviamente, ¿no? Pero hubiesen actuado de la misma manera que ahora, frente a un rebrote, actuarían de la misma manera que actuaron hasta ahora, frente a un rebrote. Bueno, yo creo que sí, por el siguiente motivo. Primero, que nosotros no hubo nada obligatorio, ya les vuelvo a decir que fue una cuarentena social que fue sugerida. No hubieron ningún tipo de multas, ni ningún, o sea, se pedía a la gente que no saliera, por ejemplo, y que no se fueran al este a vacacionar en la semana de Semana Santa, y se los paraba y se les decía, ¿a dónde va? Voy a mi casa, usted sabe que sería mejor que se quedara en la suya, pero a nadie devolvieron para su casa, ni multaron, ni nada. O sea que fue algo que se logró justamente gracias a que la población respondió. Demoramos del 13 de marzo al 5 de abril porque decidimos seguir con todos los pacientes que teníamos empezados. Pero en ese tiempo tomamos medidas ya dentro del laboratorio, ¿verdad? Pacientes que podían suspenderse, se suspendieron, transferencias de embriones congelados se suspendieron, hubo donaciones se suspendieron, y se siguieron adelante solo con aquellas pacientes que habían empezado la estimulación, de forma tal que en marzo tuvimos una caída como de un 30% de los casos, o 40% de los casos. En abril tuvimos 3 casos nada más, porque el 5 de abril ahí cerramos el laboratorio. Y yo lo volvería a hacer, porque lo que había era una gran incertidumbre, no sabíamos cómo íbamos a trabajar. Y ese tiempo nos sirvió para organizarnos, escribir protocolos, discutirlos con los ginecólogos, discutirlos con los embriólogos, ver qué forma íbamos a trabajar, comprar los equipamientos, porque yo qué sé, nosotros trabajamos de AMBO, pero ahora trabajamos de AMBO con sobretúnicas, trabajamos con máscaras, tapabocas comunes, pasamos a usar el 95 en algunos casos, no siempre porque son bastante molestas. Compramos máscaras de acrílico para aquellos casos que están directamente con los pacientes, y todo eso nos llevó un tiempo organizarlo, porque no es algo que lo trabajás habitualmente.
Y se cambiaron protocolos de trabajo dentro del laboratorio, doble guantes para las aspiraciones, no dejar entrar al esposo para la transferencia, minimizar la cantidad de gente que circula por la clínica, hacer un triage que lo contestan los embriólogos, los médicos, los pacientes diariamente para ir controlando a ver si hay algún cambio, si hubieron contactos, si estuvieron viajando, un montón de cosas que de un día para otro no lo podíamos hacer. Y entonces eso creo que nos facilitó. Yo creo que si volviéramos a tener la misma situación, si pudiéramos rebobinar, yo volvería a hacer lo mismo. Pararía un mes, como nos tomamos un tiempo, ¿verdad? Un mes y medio casi fue, y retomamos la actividad. La diferencia es que nosotros, les vuelvo a decir, como somos pocos, fue fácil organizarse a través de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, fue fácil contactar con todos los ginecólogos que trabajan en esto, y se siguieron, no me sale la palabra, haciendo los ciclos por Fondo Nacional de Recursos, ¿tá? Se siguieron autorizando sin hacerse, y ahora estamos trabajando igual que antes. Nosotros el mes de mayo, cuando empezamos, en 15 días de mayo pensábamos hacer el 50% de los casos que hacíamos en 15 días de mayo, en otros mayos, ¿no? Y cumplimos exactamente con eso. Tuvimos los 30 casos. Perdón. Toser hoy en día está mal visto, pero... Con el codo plegado, no sé. Con el codo, de la mano, todo mal. Esto no lo hagan ustedes en casa. Pero ahora, ya en el mes de junio y en el mes de julio, trabajamos prácticamente igual que los demás meses. Solo que hicimos muchos protocolos de control. Por ejemplo, el laboratorio se dividió en 2 equipos de trabajo, que no nos cruzamos. ¿Para qué? Porque si alguno de esos miembros de uno de los equipos de trabajo llegara a tener contactos, infectarse, ir a cuarentena y llevarse a todo el equipo, el laboratorio no dejaría de trabajar. No dejamos en banda a las pacientes que empezaron a trabajar. Entonces tenemos 2 equipos que nos distribuimos las semanas y estamos trabajando así. Lo mismo con los clínicos, de forma tal entonces que nos sirvió para organizarnos. Yo volvería a hacer lo mismo, Esther, volvería a eso nos sirvió para alinearnos, para comprender la situación y para presentarnos frente al problema de una forma diferente. Perfecto. Bueno, yo no sé si alguno de ustedes hay algunas preguntas, en general son apoyos a todo lo que estamos diciendo, la mayoría de la gente coincide que por lo menos un gran número de preguntas tiene que ver con que coinciden que las sociedades científicas dieron orientaciones apropiadas, no así el Estado estuvo, según algunas de las preguntas que están acá, no estuvo demasiado presente, y que les hubiese gustado que esté el Estado colaborando un poco más en ambas dimensiones, ¿no? En todas las dimensiones, ya sea para las pacientes y para los centros. Es cierto que el Estado estuvo presente un poco en las pymes en general, pero hubo muchas dificultades, por lo menos en nuestro país. Bueno, yo le voy a pasar ahora a Martina Carro, que es la co-coordinadora, que nos va a presentar los resultados de la encuesta, que es interesante ver en la encuesta cómo han sido las respuestas. Martina, por favor. Bueno, les cuento, no sé si podemos ver igual ahí los resultados, yo mientras se las voy a ir leyendo. La primera pregunta era si los gobiernos habían estado a la altura de las circunstancias con relación a las parejas con infertilidad. Un 17% contestó que sí, un 71% contestó que no, y un 11% no sé. Bastante fuerte de vuelta lo que decía la doctora Pollack y lo que dijeron todos nuestros compañeros en la charla, ¿no? El Estado o el gobierno no estuvo muy presente para muchos. La segunda pregunta fue si las sociedades científicas han estado a la altura de las circunstancias, y esto fue un poco la inversa. La mayoría, el 75%, pensó que sí, se sintió de alguna manera acompañado por las sociedades científicas. Un 19% dijo que no, y un 6% no sé. Creo que coincide bastante lo que se fue charlando en la discusión y lo que del otro lado todos nuestros
toda nuestra audiencia pudo contestar, ¿no? La pregunta número 3 era si consideraba que fue apresurado el cierre de las clínicas, bastante repartido, el 50% que sí, el 44% que no, y solo un 6% no sé. Y a mí lo que me pareció también muy interesante, si bien es una opinión personal, la cuarta, que es si ante una nueva pandemia o rebrote usted actuaría de la misma manera. Un 31% pensó que sí, un 51% pensó que no, y un 17% no sé. Está como entre repartido y muy dudoso, ¿no? Si bien personalmente comparto mucho lo que decía la doctora Lidia con respecto a esto, ¿no? A que ese tiempo, si bien no le pareció como, uy, ¿cuánto tiempo permitió organizarse y sacar provecho de esa situación, ¿no? Un beneficio. Bueno, le paso la palabra de nuevo a la doctora Pollack para que nos cuente todas las novedades que se vienen en Almer y el cierre. Bueno, pero antes del cierre yo quisiera que cada uno de los participantes diga 2 palabras, que no se extiendan mucho para que podamos hablar todos, sobre qué oportunidades ven en el futuro. Una vez que esto pase, ¿piensan que esto nos dejó una enseñanza? ¿Piensan que esto va a pasar? ¿O viene y se quedó? Esta pandemia, este virus se quedó con nosotros y vamos a tener que vivir y convivir con el virus, o si esto les abrió algunas nuevas opciones. ¿Qué piensan respecto del futuro? Por favor, Guido. Bueno, yo creo que en el futuro vamos a tener una gran cantidad de reproducción asistida. Pienso que va a ser mucho más seguro, mucho más optimista reproducirse a través de la reproducción asistida, no solamente para esta pandemia, sino para todas las demás pandemias que vengan. Pienso que ese es un camino importante y por eso creo que los centros de reproducción se deben llamar centros de reproducción y no centros de fertilidad, porque la gente va a tender a reproducirse de una manera mucho más segura y por consiguiente nuestros centros van a ser mucho más usados que lo que anteriormente teníamos. Y en ese sentido, creo que debemos seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con tecnología, aplicación, inteligencia artificial aplicada a cada uno de nuestros centros. Muy bien, Newton. Guido, Newton, ¿podrías intervenir en esta? Sí, sí. Newton. Eu creio que é muito interessante que propõe Guido. Esse admirável mundo novo que ele propõe é sexo para forfã. E se tu queres uma gestação, hace fertilização in vitro. Este já escreveu Aldous Huxley em 1928. Interessante este livro. Eu creio que abre algumas perspectivas novas, me parece. No relacionamento médico-paciente. Nosotros abrimos en la clínica un chat o lives prácticamente toda la semana. Y ya hacíamos esto antes, una reunión con las pacientes interesadas en hacer fertilización para discutir el tratamiento con ellas. Hoy lo hacemos por Zoom y tenemos una reunión con mucho más frecuencia que teníamos antes de la pandemia, en el año AC. Y yo creo que este relacionamiento se estrecha cada vez más con estas pacientes. Lo saberemos si esta acción, eu vou falar em português para não ficar pensando, esta ação terá repercussão no futuro. Se esta forma, que não é nova, claro, mas agora aumentou a frequência de relacionamento, vai se refletir em tratamentos no futuro. Se esse relacionamento por via Zoom será efetivo para trazer as pacientes para dentro da clínica. Esta é uma situação. A outra situação é assim, nós temos que nos preocupar em dar acesso às pacientes. Junto ao governo, nós já tentamos isso no passado, inclusive a Papier participou aqui com a gente, num evento de acesso ao tratamento de infertilidade, tentando fazer com que as empresas de pré-pago pagassem na Argentina os tratamentos. Eu creio que também não é tão simples assim, como o Esther acabou de dizer. Não tivemos sucesso em relação a isso, porque as forças dos pré-pagos são maiores do que das pacientes. As pacientes não se expõem a dizer que são inférteis para poder buscar um tratamento subsidiado pelos pré-pagos. Então, esse caminho não nos serve. O que nós temos que pensar é de que maneira podemos dar acesso aos pacientes, de que maneira nós podemos dar condições econômicas e financeiras
a que essas pacientes repitam o tratamento. Nós já sabemos, cansados de saber, que a repetibilidade dos tratamentos é que leva ao sucesso. E muitas vezes essas pacientes têm uma quantidade de investimento, de dinheiro para um tratamento. E é frustrante quando esse tratamento não dá certo. Então nós teríamos que repensar isso e aumentar a possibilidade, e isso é um custo para as clínicas, no sentido de dar mais acesso. E talvez isso faça, espero que o Guido tenha razão, que as pacientes estejam ansiosas por engravidar, não sei se é isso que vai acontecer, mas essa resposta a gente vai ter em 2, 3 meses, principalmente assim que esta pandemia acabar, e ela não acaba logo, né? Eu acho que essa situação... Obrigado, Newton. Algum tempo. Muito obrigado. Bom, Gracias, Newton. Obrigado. Y Lidia, brevemente, por favor. Bueno, yo creo que esto sirvió para hacernos reflexionar sobre muchas cosas, sobre todo la fragilidad de los sistemas de salud. Creo que hay cosas que nosotros ahora... la realidad siempre cambia, porque cambia con las personas, cambia con las sociedades, cambia con los momentos, ¿verdad? Entonces, la realidad va cambiando. No sé si vino para quedarse totalmente, pero hay cosas que sí vienen para quedarse. Yo creo que el COVID va a pasar, después podrá venir otra cosa tal vez, pero lo que nosotros tenemos que saber es que aquellas sociedades, aquellos lugares que estuvieron organizados con buenos sistemas integrados de salud, donde la salud llega a toda la población, tuvieron unos resultados. Y aquellos donde la salud no llega a todos, tuvieron otros. Y eso es lo que tenemos que nosotros como médicos y como sociedades científicas pelear por conseguir. Porque el futuro pasa por ahí. ¿Por qué en parte el Uruguay está como está? Y esto puede cambiar, porque sabemos que un foco de infección puede cambiar la situación, ¿verdad? Es porque tenemos un buen sistema integrado de salud de hace ya 15 años. Entonces un paciente se enferma, levanta el teléfono, tiene un médico al otro lado que lo atiende. Y tiene una emergencia móvil que va a su casa. Y prácticamente nadie iba a los centros de salud, nadie iba a los hospitales. Ahora tenemos varios focos dentro de hospitales porque se internaron pacientes, porque se empezó a abrir, se empezó a operar, se empezó a tener más consultas, que tampoco se puede tener cerrada la puerta de las policlínicas in eterno, porque la gente no se muere de COVID, se muere de una apendicitis después, o se muere del corazón, o se muere de la diabetes, ¿no? O sea que eso no puede ser eterno. Pero lo que es importante, que creo que tenemos que reorganizar nuestros sistemas de salud para lograr una eficiente y oportuna y aparte global asistencia. Eso es lo que deberíamos poder hacer. Y creo que una de las cosas que nos va a dejar la pandemia es la pandemia económica. Porque ahora nosotros nos estamos quejando porque bajaron la cantidad de casos, porque los pacientes tienen problemas, pero luego de esto, cuando se terminen los subsidios del Estado, cuando van a haber muchas personas en situación económica severa. Y entonces aquellos países que no tengan sistemas de cobertura para la fertilización in vitro, obviamente que van a bajar, o va a haber que adecuarse tratando de hacerlo llegar desde las clínicas privadas un poco más amigable económicamente a los pacientes. Pero en realidad lo que hay que bregar es por un sistema de salud integrado donde también se cura la reproducción humana. Y yo les diría que el modelo uruguayo, si bien no es perfecto, es muy perfectible, como no depende de sistemas de salud que cada uno sabe, por ley dice, los tienen que atender, pero después vienen, y ustedes saben en Argentina, que negociaron con unos, con otros, bajaron los precios, le dan una medicación, le dan otra, no te curo la crío, no te curo esto, sí te curo lo otro, y eso genera una disminución de la calidad de los servicios, porque la gente se quiere atender por lo que le va a pagar el copago, ¿verdad? Pero a su vez no sabe que no le va a cubrir todo. Y bueno, eso termina influenciando de una forma negativa sobre los resultados de la reproducción humana, de las técnicas de reproducción humana. El sistema nuestro es un sistema integrado donde negociamos con uno solo, que es el Fondo Nacional de Recursos, las clínicas habilitadas pueden trabajar, y las personas, no importa de dónde sean afiliadas, recurren al fondo, presentan sus formularios, y si quedan aprobadas pueden elegir la clínica donde atenderse. Y a todos les pagan lo mismo, y a todos les cobran lo mismo, y a todos les dan el mismo servicio.
Creo que eso es unas cosas que tenemos que aprender de acá para adelante, porque hay cosas que vinieron para quedarse, ¿verdad? Y esta inestabilidad que tenemos nosotros como centros, los centros, las personas que trabajan en ellas, y los usuarios, ¿verdad? Y los pacientes, debemos tratar de que no suceda en el futuro, ¿verdad? Pero creo que tenemos que apuntar a sistemas de salud fuertes. Muy bien, muchísimas gracias, interesantísimo tu aporte, muchas gracias, Lidia. Y bueno, brevemente, ahora sí, un minuto, por favor, Pablo, si podés... Claro que sí. Yo pienso que de los malos cosas que están pasando, tenemos que rescatar lo positivo. Por ejemplo, las teleconsultas vinieron para quedarse. Las teleconsultas hay que irles perfeccionando y hacer una parte rutinaria ya de la atención, número uno. Número dos, simplificar los tratamientos de fertilidad, es decir, ya no hacer a veces tantos controles, de ser más eficientes en los controles o en los seguimientos de los ciclos. Y lo último, lo más importante, es ver la forma de que más pacientes tengan acceso a los tratamientos. Las clínicas de fertilidad tenemos que bajar los costos porque tenemos que entender que va a haber una crisis económica posterior a la pandemia que ya se está viviendo y que la paciente de por sí pierde trabajos, los ingresos no van a ser los mismos. Nosotros como centros privados tenemos que, no queda otra, reducir costos para hacer más accesible los tratamientos de fertilidad. Bien, muchísimas gracias, les agradezco, pero muchísimo a todos ustedes que han hecho que esto pueda fluir y que podamos charlar de un tema que realmente es un tema difícil, árido, no es un tema sencillo para nosotros manejar. En realidad contamos con una situación muy peculiar. Personalmente creo que si bien el coronavirus puede llegar a irse, vamos a tener que aprender a vivir con varias pandemias. Ahora es esta, es muy probable que venga otra, y hay algunas que van a estar y se van a quedar hasta que aparezca una cura o una vacuna. Así que sí, vamos a tener que tener la suficiente cintura como para poder manejarlos lo mejor posible en este tipo de situaciones, y quizás en algunos de los países pueden estar mejor posicionados que otros, tal como vimos en esta presentación, frente a una situación de crisis o de pandemia, y siempre recurrir obviamente a la responsabilidad de cada uno de nosotros como personas, como profesionales y como pacientes también. Responsabilidad frente a la situación. Desafortunadamente la financiación va a ser un problema para todos, y coincido plenamente con lo que dijo la doctora Cantú, que si la financiación no es apropiada, los tratamientos se van a hacer en forma inapropiada, y los resultados no solamente se van a ver en el futuro, sino ya se han visto en sitios como en nuestro país, donde apareció esa ley y se masificó la posibilidad de hacer tratamientos de una manera, digamos, masificada y no selectiva, y no cuidada. Las tasas de embarazo bajaron, y bajaron drásticamente. Yo creo que ahí hubo una situación donde tenemos que charlarla. Por eso creo que tenemos que tener mucho cuidado con esta situación en particular, que es la situación de pandemia, y cómo salimos de ella y cómo podemos cuidarnos, ¿no? Entre todos, y permitir que los tratamientos se efectúen lo mejor posible. Les quiero comentar que hubo una buena cantidad, sí, en el final me lo van a dar justamente a continuación, que no lo tengo, de gente que estuvo presenciando. Hubo una serie de preguntas que seguramente les va a llegar, y les quería decir e invitar para el próximo encuentro. Es el último de esta serie, y el próximo encuentro es un encuentro muy interesante, porque la barrera de la cual vamos a hablar es una barrera que tiene que ver con la industria y con los centros frente a la pandemia. ¿Cómo actuamos nosotros? Muchas cosas se fueron diciendo en los previos encuentros, y hoy mismo también,
pero también cuál fue y cuál es y cuál va a ser el rol de la industria. Hablando de industria, quiero volver a agradecer entonces a Merck y a Ferring, y sobre todo a mis compañeros de Almer, de toda la comisión directiva y comisión ejecutiva, que hacen que estos eventos sean posibles y que están trabajando tanto para que esto se dé. Y quiero volver a comentar, ahora que hay más gente en este momento, que existen becas de la Asociación Mexicana de Medicina Reproductiva, becas para los 3 días de su congreso, que por favor se la pidan a Claudia Ulloa, que es la secretaria de Almer, y ella entonces va a poder distribuirlas a quienes las soliciten, asociándose previamente, como he dicho, Almer también acompaña en este momento, asociando a quienes quieran asociarse